Hay estadísticas que dicen que entre 40 y 50% de los matrimonios en los Estados Unidos lamentablemente terminan en divorcio. Ahora, gracias a Dios, ese número es más bajito entre los cristianos que son protestantes. Hay estadísticas que dicen que cristianos protestantes, los que realmente atienden a la iglesia fielmente, los que toman su fe en serio, leen la palabra, oran, sirven, entre creyentes protestantes son 35% menos posibles para ellos divorciarse. Eso son buenas noticias, pero siguen siendo noticias tristes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que aún hay muchos que se identifican como cristianos que se divorcian. Por lo tanto, puede ser que te criaste en un hogar cristiano o no. Pero de acuerdo a estas estadísticas, si son reales, eso quiere decir que hay muchas personas incluso en este cuarto o que han pasado por un divorcio o han sido afectados por un divorcio. Y ese dolor que causa, quizás la vergüenza que puede causar eso, el dolor de corazón, el quebranto de corazón que puede causar eso, puede hacer que estudiar este pasaje sea un poco difícil, que sea doloroso. Entonces, por eso yo quiero empezar con lo que voy a decir ahora. Hermanos, hermanas, siempre hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Siempre. Si tú sabes que has obtenido un divorcio por razones que no son bíblicos, o por razones que sí son bíblicos, sea que sea, hay esperanza de perdón, de sanidad y de redención por medio de Cristo y del Evangelio. Siempre. Si te criaste con padres que fueron divorciados, yo conozco muy bien el dolor que eso puede causar. Y yo le puedo decir, aún tú puedes encontrar sanidad en el Evangelio de Jesucristo. Por medio de su vida, muerte y resurrección, puedes obtener gozo y paz. Y vuelvo y digo, esto yo lo conozco como una verdad porque lo he visto en mi propia vida. Así que con todo eso en mente, sabiendo que el Evangelio puede sanar cualquier relación, cualquier corazón, cualquier herida, ¿qué es lo que dice nuestro Señor aquí sobre el matrimonio, el divorcio, el volver a casarse y la soltería? Eso nos lleva al primer punto. El primer punto en esta mañana, nosotros necesitamos ver aquí el diseño y objetivo original del Señor para el matrimonio. El diseño y objetivo original del Señor para el matrimonio. Mateo nos dice aquí, versículos 1 y 2, que Jesús se está alejando de Galilea y que Él se está acercando a Judea. ¿Qué quiere decir eso? Que ya empezó su camino final hacia Jerusalén. Desde aquí, Jesús, donde va a terminar es en la cruz. Empezó su caminata hacia la cruz, donde Él va a ser crucificado, pero 3 días después va a ser resucitado. Y date cuenta, de camino a la cruz, ¿qué es lo que hace Él? Sabiendo que va a su muerte, mira lo que hace. Dice que sana a las multitudes que los van siguiendo. Sigue mostrando gracia y perdón y sanidad y misericordia mientras va de camino al Calvario. Pero lo que es interesante es que en vez de preguntarle, oye, ¿cómo es que tú sanas a las personas? ¿Cómo es que tú haces estas cosas? O en vez de preguntarle a Jesucristo, háblame, explícame sobre tus enseñanzas, los fariseos le hacen una pregunta, ¿pero de qué? Del divorcio. Esto sale como que de la nada. En vez de preguntarle sobre tantas cosas, le quieren preguntar sobre el divorcio. Y vemos su pregunta en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ahora, date cuenta que ellos hicieron esta pregunta asumiendo que Jesús sí creía que el divorcio es permisible. ¿Por qué lo digo? Porque la pregunta no fue, ¿es permisible el divorcio? La pregunta es ¿es permisible el divorcio por cualquier cosa?
Ellos asumían que Cristo sí veía el divorcio como algo permisible porque así lo dice Deuteronomio 24, versículo 1. En Deuteronomio 24 leemos ahí que Moisés sí creó una provisión para el divorcio bajo el viejo pacto. Y ahí vemos en Deuteronomio 24:1 que un hombre puede dar a su esposa una carta de divorcio si él encuentra alguna cosa indecente en ella. Gracias. Si encuentra alguna cosa indecente en ella, le puede dar una carta de divorcio. Deuteronomio 24:1. Ahora, ¿qué pasa? Durante este tiempo de la vida de Jesucristo, habían dos opiniones de cómo interpretar ese pasaje. Habían dos escuelas de pensamiento. En una escuela, en la escuela de Shammai, ellos enseñaron que mira, Moisés lo dice claramente, alguna cosa indecente. Entonces ellos lo tomaron como que solamente se puede divorciar a la mujer o a su esposo debido al adulterio, la fornicación. Pero había otra opinión, otra escuela de pensamiento, la escuela de Hillel. Y ese rabino enseñó, mira, él dice, alguna cosa. Se enfocaron ellos en lo de alguna cosa, no en lo del indecente. Entonces ese rabino y esa escuela de pensamiento enseñaba que un hombre puede divorciar a su mujer por cualquier cosa, incluyendo quemar a la cena. Alguna cosa. Entonces, dos perspectivas sumamente opuestas, sumamente diferentes, y eso es el pensamiento que había detrás para ese tiempo. Okay. Segundo, date cuenta por qué hicieron la pregunta. Mateo nos dice, hicieron la pregunta ¿para qué? Tentarle. Para tentarle. Ellos querían que Jesús escogiera un lugar, un lado en ese debate. Que él escogiera o esta escuela o esta escuela. Y lo que querían hacer era tratar de ponerle una esquina para meterlo en problemas, para causarle un problema. Incluso yo creo que es posible que dependiendo su reacción, ellos querían verlo a él morir como pasó con Juan el Bautista. A Juan el Bautista lo mataron ¿por qué? Por su enseñanza sobre el divorcio de Herodes. Entonces, por eso ellos están tratando de tentarlo con esta pregunta. Quieren meterlo en problemas. Pero cuando veamos la contestación de Jesús en versículos 4 al 6, vemos que Él no contesta su pregunta. Él empieza primero recordándole a ellos del diseño y objetivo original de Dios para el matrimonio. Escuchen de nuevo, versículo 4 al 6. Y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús se está refiriendo aquí a aquel libro de la Biblia, a Génesis, ¿verdad que sí? En el principio. Uno ya sabe, él está hablando de Génesis y específicamente Génesis capítulo 1, versículo 27 y Génesis capítulo 2, versículo 24. Jesús regresó a la creación, no solamente del mundo, del universo, sino volvió Él a la creación del matrimonio. Y Él está dejando claro con esto, yo no voy a entrar en este debate, yo no voy a jugar con ustedes, sino que Él le quiso recordar lo precioso y lo único y lo especial y lo importante que es el matrimonio para Dios. Entonces, date cuenta de lo que dice Jesús aquí. Primero, ¿quién fue el que creó el matrimonio? Dios. Fue el Señor mismo quien creó, quien diseñó el matrimonio. Es Dios quien define lo que es un matrimonio. El matrimonio es ¿qué? La unión de un hombre y una mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos, nosotros, no tenemos el derecho de cambiar el diseño o de cambiar cuál es la definición de un matrimonio. Los hombres no pueden cambiar la definición de lo que es el matrimonio porque Dios mismo nos ha dado la definición en su palabra. Entonces lo que vemos en nuestra cultura hoy día está mal. Nosotros no tenemos el derecho, ningún hombre tiene el derecho a decir, mira, 2 hombres pueden ser un matrimonio, o 2 mujeres pueden ser un matrimonio, o 3 personas
pueden estar ellos en un matrimonio. El hombre no tiene el derecho a hacer eso porque Dios mismo nos dio la definición de lo que es un matrimonio. Un hombre y una mujer. Entonces, cualquier otra definición no solamente no es bíblico, hay que entender algo. No es un matrimonio real. ¿Entiendo lo que le quiero decir? Dos hombres realmente no pueden estar casados porque bíblicamente eso no es un matrimonio. Un matrimonio consta de un hombre y una mujer. Y yo sé que esto puede ser un tema difícil para algunos porque quizás tienen familias o amistades en relaciones del mismo sexo. Pero hermanos, como creyentes, hay que nosotros pararnos en la palabra de Dios y no en lo que enseña o dice la cultura. Porque el diseño y la definición del matrimonio es claro. La palabra es clara. Entonces, vemos el diseño, pero también vemos cuál es la meta del matrimonio. ¿Cuál es la meta? Que durará para siempre. Que los matrimonios duren toda la vida. Génesis lo dice, ¿verdad? Que un hombre y una mujer se casan y se hacen ¿qué? Una sola carne. Ahora, por supuesto, las personas mantienen sus identidades. El hombre sigue siendo hombre, la mujer mujer. Siguen teniendo sus cuerpos físicos, sus personalidades, sí, pero son unidos de tal forma que son llamados de aquel entonces a pasar el resto de su vida juntos. Por eso este lenguaje de una sola carne. ¿Puede uno separarse de su cuerpo? No, uno no se puede separar de su propio cuerpo, ¿verdad que no? Entonces el matrimonio fue creado con esa meta en la mente de que ese hombre, esa mujer viven juntos, viven en un matrimonio para el resto de sus vidas. Ese matrimonio está supuesto a durar para el resto de sus vidas, para siempre en este mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué es la meta del matrimonio? Porque el matrimonio fue creado para reflejar el amor de Cristo para su iglesia. Esto lo vemos en Efesios 5, 29 en adelante, se lo voy a leer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces el significado del matrimonio para muchos años fue un misterio. Pero el Señor en su momento apropiado le mostró al apóstol Pablo para que él pudiera escribir a los Efesios, mira, esto es lo que significa el matrimonio. El matrimonio fue creado por Dios para ser una imagen, una representación del amor de Jesucristo para su iglesia. Y una pregunta, ¿cómo ama Jesucristo a su iglesia? Perfectamente, ¿verdad que sí? Eternamente, pacientemente y para siempre, siempre, eternamente. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús ama a su iglesia para siempre? Porque Él prometió amar a su iglesia para siempre cuando entró en pacto con ella. Jesús creó un nuevo pacto y todo que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo como Señor y Salvador entra en pacto con Él. Y ese pacto lo que dice es que mientras uno se arrepiente de su pecado y pone su confianza en Cristo, Él es justo y fiel para perdonarnos y nada nos puede separar de su amor. Es para siempre. Él entró, Él tiene un pacto con su pueblo y no importa, hermanos, cuántas veces pecamos, Él es justo y fiel para perdonarnos. Si nos arrepentimos y seguimos confiando en Él, nos muestra amor, nos muestra gracia. Entonces Jesús entra en un pacto con su iglesia y promete amarnos para siempre. Pues de igual forma, cuando dos personas entran en un matrimonio, ellos también están entrando en un pacto, en un convenio. Y ellos también se están prometiendo a amarse para siempre. Entonces la meta del matrimonio es que dure para toda la
vida así, apuntando al pacto de Jesucristo con su iglesia que dura para toda la eternidad. Entonces, antes de contestar esta pregunta, Jesús comunica claramente el diseño de Dios para el matrimonio y la meta de Dios para el matrimonio. Y yo creo que en este punto los fariseos sí creyeron que lo agarraron. Lo agarramos, cayó en la trampa. Digo esto porque ellos hacen otra pregunta, versículo 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es como si ellos están diciendo aquí, bueno, si el matrimonio fue para siempre, entonces ¿por qué Moisés mandó dar a la mujer carta de divorcio? Entonces ellos lo que están insinuando es, ¿no tomas en serio las escrituras de Moisés? ¿Estás echando de menos la palabra de Dios? Lo agarramos. Pero como vemos, no, ni cerca. Una vez más, Jesús responde de una forma que es maravillosa. Segundo punto en esta mañana, punto número 2. El Señor permite el divorcio a causa del pecado y solo permite volver a casarse en ciertas circunstancias. El Señor permite el divorcio a causa por culpa del pecado y solo permite volver a casarse en ciertas circunstancias. Es importante ver aquí, hermanos, cómo los fariseos torcieron la palabra de Dios. La palabra de Dios hacia Moisés. ¿Por qué? Porque en ningún momento Moisés mandó a que un hombre dé carta de divorcio a su mujer. En ningún momento. Lo que vemos en Deuteronomio 24 es que hay una provisión. Hay una excepción para así permitir entregar una carta de divorcio. Eso no es lo mismo que mandar a un hombre a dar carta de divorcio. Y esa provisión que se hizo, ¿por qué se hizo? Porque los hombres son pecadores. Eso es lo que Jesús dice aquí en el versículo 8. Por la dureza de vuestro corazón, por el pecado, Moisés os permitió, no mandó, os permitió repudiar o divorciar a vuestras mujeres. Mas, al principio, no fue así. Date cuenta de lo que él está diciendo. El diseño de Dios para el matrimonio y la meta de Dios para el matrimonio nunca ha cambiado. Sigue siendo la misma. Él permitió una provisión bajo la ley, no porque es su deseo, sino porque los hombres somos pecadores. Porque los hombres, nosotros, tenemos corazones endurecidos. Y para aquel tiempo, cuando Moisés escribió Deuteronomio, los hombres estaban dejando a sus mujeres por razones tontas. Razones que no merecían el divorcio. Entonces, por el pecado, por la dureza del corazón, Dios, por medio de Moisés, mandó a los hombres, si vas a repudiar a tu mujer, le tienes que dar una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque eso guarda a la mujer. Eso protege a la mujer. Una mujer que es enviada de su casa y no tiene ninguna prueba que fue repudiada, otro hombre no se va a casar con ella. Y si el hombre pierde su marido, ¿qué pierde? Ingreso, protección. Entonces, en obligar a los hombres a dar carta de divorcio, eso permite a la mujer ir y volver a casarse si otro hombre está dispuesto a casarse con ella. Es una forma de proteger a la mujer. Y también, ahí en Deuteronomio dice que una vez que un hombre da la carta de divorcio a su mujer, no puede volver a casarse con ella. Eso fue una estipulación bajo el viejo pacto. ¿Y por qué no? Porque había hombres que hacían algo como esto. Repudia a su mujer, se divorcia de ella, la manda. Ella se vuelve a casar. Y vamos a decir que su segundo esposo muere, queda viuda y termina con todos los bienes de su segundo esposo. Habían hombres, al ver eso, decían, vuelve a mí, vamos a volver a casarnos. ¿Pero por qué? Porque querían los bienes de su segundo esposo. Mira qué contrariados. Qué horrible, ¿verdad? Qué corazón endurecido, pero así hacían. Entonces,
Con esto de carta de divorcio se acabó el guiso. Deja claro la palabra de Dios. Una vez tú se la mandas, tú le das la carta, no puedes volver a casarte con ella. Entonces esto funcionaba como una advertencia para los hombres. Piénsalo bien. Porque una vez que tú las repudias y tú le das esta carta, no hay vuelta atrás. Entonces fue permitido por el pecado, fue permitido para proteger a las mujeres. Y hermanos, esto es importante para nosotros entender, porque cada divorcio resulta por el pecado. No hay divorcio que surge que no es por causa del pecado. No existe divorcio que surge que no sea causado por el pecado. ¿Y qué trae el pecado? Trae dolor, trae quebranto, trae vergüenza. Y el pecado no solamente lastima a uno, lastima a otros también. Y eso sí que es verdad, especialmente cuando se trata del divorcio. Yo podría compartir de primera mano, y yo sé que hay otros aquí que pueden compartir cómo es criarse en un hogar con los padres divorciados. Causa heridas en los hijos que puede permanecer hasta que sean adultos. Causa trauma en los mismos adultos, que ahora requiere sanidad, requiere mucha gracia. Entonces, hermanos, con eso en mente, es muy importante que nosotros como creyentes tengamos claro que a lo que Dios nos llama realmente, principalmente, es a luchar en contra del pecado y hacer todo lo posible para que nuestros matrimonios no terminen en divorcio. Por eso Jesús comenzó hablando del diseño original de Dios y de la meta de Dios para el divorcio. Comenzó con eso porque para nosotros recordarnos en los momentos difíciles, vale la pena luchar por esto. Vale la pena luchar por nuestro matrimonio. Hay que pelear por nuestros matrimonios, aún en los momentos difíciles, porque eso fue parte del diseño de Dios para nuestro matrimonio. Y es vital recordarnos que nuestros matrimonios representan algo mucho más grande que nosotros mismos. Nuestros matrimonios apuntan hacia el Evangelio de Jesucristo. Nuestros matrimonios es para llevar a personas a ver lo bueno que es Jesús. Cuando las personas ven a un hombre, a un esposo, una esposa perdonarse, seguir amándose. Cuando las personas ven a dos esposos luchando por su matrimonio para tratar de mantenerlo junto, eso se convierte en una ilustración del amor de Dios para su iglesia. Eso se convierte en una representación física de cómo Dios nos ama, aun cuando nosotros lo fallamos a Él. Y yo no estoy diciendo que esto es fácil. No es fácil. Pero sí trae mucha gloria a Dios cuando nosotros aprendemos a ver nuestros matrimonios de esta forma. Ahora, eso dicho, sí hay excepciones bíblicas que permiten el divorcio y el volver a casarse. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Acuérdense, cuando Jesús habló estas palabras, los hombres estaban divorciando a las mujeres por cualquier razón. No muy diferente a hoy día. Pero aquí Él deja muy claro que un hombre que repudia a su mujer y no es por causa de la fornicación, del adulterio, si ese hombre se vuelve a casar con otra persona, comete adulterio él. En otras palabras, divorciarse y no es a causa de adulterio, no puedes volver a casarte. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Cuando un hombre se divorcia de su mujer, es verdad, ante los ojos de la ley, son divorciados. Es el Estado o la ciudad que entrega el certificado de divorcio. Pero ¿qué pasa?
Aunque ante los ojos del Estado esa pareja ya no sigue matrimonio, ante los ojos de Dios siguen estando en pacto el uno con el otro. Ante los ojos de Dios sí siguen casados ellos. Eso es la distinción que vemos aquí. Porque lo que ya dijimos, es el Señor quien diseña y define lo que es el matrimonio, no el hombre. No importa si el Estado otorga una carta de divorcio, en los ojos de Dios sigue siendo un matrimonio. En esas situaciones, aunque la persona sea legalmente divorciada, en los ojos del Señor solamente están separados. Están separados, pero no divorciados. Entonces, ¿cuál debe ser la oración de la iglesia? ¿Cuál debe ser la oración del esposo y de la esposa? Que Dios sane su matrimonio. Que Dios trabaje en ellos y que sane su matrimonio para que ese matrimonio pueda ser restaurado. Pero hay que tener algo claro. Si el divorcio no fue a causa del adulterio, ante los ojos de Dios, ese matrimonio no ha terminado. Sigue vigente, sigue en pacto. Es por eso entonces que si el hombre o la mujer se casa con otra persona después de dejar a su pareja por algo que no es el adulterio, ellos son ahora los que están cometiendo el adulterio. Y el adulterio no es pecado cualquiera. Bajo el viejo pacto, ¿sabe cuál era la consecuencia del adulterio? La muerte. Ser apedreado. No es cualquier tipo de pecado. Pero eso dicho, el adulterio sí es una de las excepciones que Dios hace para divorciarse y volver a casarse. Y yo le voy a decir, hay teólogos que dicen, no hay excepción para volver a casarse. Hay teólogos que toman esa postura. Pero mi entender, lo que yo les estoy enseñando a ustedes, es la postura histórica de la iglesia. Que la palabra de Dios sí presenta dos excepciones. Una la vemos aquí, el adulterio. La segunda excepción la vemos en 1 Corintios 7. Ahí habla de que si hay una pareja y una persona se convierte y la otra persona no, y el que no es convertido abandona a su pareja, Pablo dice, déjalo ir, quedas libre. Y se entiende que esa libertad se refiere a que eres libre del pacto, puedes volver a casarte. Hay dos excepciones bíblicas. Pero eso dicho, la palabra nunca manda a nadie a divorciarse. Se permite, pero no es un mandato. En ningún lugar vamos a ver en la palabra, déjala, no. Es permitido bíblicamente, pero nunca es mandado. Y la razón por la cual se permite en los casos de adulterio, porque de eso se trata en nuestro pasaje, es porque lo que pasa cuando sucede el adulterio. Acuérdense, un hombre y una mujer cuando se casan, ¿qué se hacen ellos? Una sola carne, ¿verdad? Entonces entran en pacto, se hacen una sola carne, pero en el adulterio, el hombre o la mujer se hacen una sola carne físicamente con otra persona. Y en ese momento, el pacto con el esposo, con su esposa, se quebranta. Eso no quiere decir que ya quedan divorciados, no, pero sí hace falta perdonar y restaurar ese matrimonio. Sí hace falta volver a establecer ese pacto entre el hombre y la mujer. Y en esos casos, la persona que fue ofendido básicamente tiene dos opciones: perdonar a su esposo o a su esposa. Y yo digo eso asumiendo que el que fue infiel está arrepentido, ¿verdad? Lo digo asumiendo que el que fue infiel está arrepentido, que quiere ser perdonado y quiere luchar por su matrimonio. ¿Por qué? Porque si la persona que cometió la ofensa no está arrepentida, no quiere dejar a su otra pareja, ¿verdad? No quiere dejarlo para restaurar las cosas con su esposa, pues mira, yo sí creo que en estos casos lo más seguro, tanto para la mujer como para los hijos, puede ser el mismo divorcio. Tiene que haber arrepentimiento de parte de la persona. Pero si la persona
que fue infiel, está arrepentido, quiere restaurar su matrimonio, la palabra dice que el que fue ofendido, aún así tiene la opción de solicitar divorcio. El Señor lo permite. Y si solicita divorcio a causa de adulterio, sí puede volver a casarse. ¿Por qué? Porque cae debajo de esa exención. Entonces, una persona puede perdonar a su pareja. De hecho, tiene que perdonar a su pareja, dice la palabra de Dios. Pero si después de perdonar aún busca solicitar un divorcio porque su pareja cometió adulterio, ¿cuál debe ser la postura de la iglesia? Orar por ellos, amarlos y estar ahí para caminar con ellos. ¿Por qué? Porque en esa instancia el divorcio es permitible bíblicamente. Pero date cuenta, yo no estoy diciendo que es lo ideal. Y tampoco estoy diciendo que se debe buscar o solicitar el divorcio. Solamente estoy diciendo que bíblicamente es permisible. Y como es permisible, la iglesia debe estar ahí para orar y caminar con esa persona. Esa es la primera opción. ¿Cuál es la segunda opción? De perdonar al que cometió la ofensa y después buscar la reconciliación y la restauración del matrimonio. Y eso sí, yo creo, hermanos, es lo ideal. Eso sí debe ser lo primero que considera todo que es creyente. Sí, el pacto entre ese hombre y esa mujer se quebrantó, pero con el arrepentimiento, con el perdón y con la gracia de Dios, ese matrimonio se puede sanar y se puede salvar. Claro, la sanidad puede tomar meses, la restauración puede tomar mucho tiempo. Puede ser que la relación no sea la misma por mucho tiempo. Pero cuando un matrimonio busca pelear por su matrimonio, cuando ellos buscan perdonarse y tratar así con paciencia y gracia el uno con el otro, eso es una imagen gloriosa de cómo es el Evangelio de Jesucristo. Porque ese mismo perdón y esa gracia nos la muestra el Señor todos los días. Entonces, eso sí debe ser lo primero que consideran las personas en un matrimonio que pasa por eso. No es coincidencia que Mateo pone esta enseñanza del divorcio justo después del capítulo 18. ¿Cómo termina hablando el capítulo 18? Del perdón. Del perdón y de la restauración. Entonces sí, se puede solicitar un divorcio por el adulterio, pero hermanos, con la gracia de Dios, también se puede solicitar que el Señor sane y restaure ese matrimonio. Con el poder del Espíritu Santo, el amor puede cubrir el pecado. Con amor y con la gracia de Dios y con el poder de Dios, cualquier matrimonio puede ser restaurado y puede seguir adelante. Y es una imagen gloriosa del Evangelio de Cristo, cuando un matrimonio puede sobrevivir este tipo de situaciones. Y vuelvo y digo, precisamente eso es lo que hace el Señor con nosotros cada vez que pecamos. Cuando pecamos en contra del Señor, estamos declarando que no queremos saber más de Él, que amamos a otra cosa más que a Él. Y su respuesta es que gracia y perdón. Ahora, si tú me estás escuchando y tú me dices, yo te escucho, yo te entiendo, pero yo no creo que eso realmente es posible. Sí lo es. Lo he visto con mis propios ojos. He sido testigo de matrimonios que han sobrevivido a esta situación. De hecho, hay una pareja que se llama Jeff y Cheryl, no lo estoy entrando en medio, porque ellos cuentan su historia como parte de su ministerio con I Am Second, un ministerio que se llama Yo Soy Segundo, I Am Second. Y esta pareja cuenta qué fue lo que le pasó a ellos. Dicen que fue como amor de primera vista. Ella trabajaba en un restaurante, él entró, la vio y los dos quedaron así. Se casaron unos meses después, años juntos, supuestamente felices. Pero un día la esposa comienza a sentir
insatisfecha. Ella misma lo describe en el video, pero dice, no me sentía bien, no me sentía contenta. Cuento largo corto, se fue para un viaje de trabajo, se encontró con un hombre, cayó en el adulterio. Fue quebrantada, lo confesó a su esposo, pero después ella misma decidió divorciarse del esposo. Se divorciaron. Pero el Señor comenzó a trabajar en ellos y trabajó en su corazón, trabajó en el corazón del esposo. El Señor la movió a ella a arrepentirse, le puso en su corazón perdonarla y también está dispuesto a restaurar esta relación. 7 años duraron ellos divorciados, pero a los 7 años decidieron ellos volver a casarse. Se perdonaron y se volvieron a casar. Es una imagen preciosa de cómo Dios puede proveer perdón y sanidad. Sí lo puede hacer. Y sabe que sí es imposible para nosotros en nuestra propia fuerza, pero con la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo se puede sanar cualquier relación, hermanos, cualquier matrimonio. Es un testimonio poderoso del amor de Dios. Ahora, ¿qué pasa si hay un divorcio y fue por razones que no son bíblicas? No fue por el adulterio, no fue por el abandono. En ese caso, si una pareja se separa y no es por razones bíblicas, ante los ojos de Dios y ante los ojos de la iglesia, sigue ellos estando casados. Sigue ellos estando en pacto. Siguen estando casados espiritualmente. Entonces, volver a casarse no es opción para ellos. Porque volver a casarse implica cometer adulterio. Entonces, en este caso, son llamados a mantenerse solteros o, con la gracia de Dios, tratar de restaurar ese matrimonio. Y si una de las personas, en ese caso, vuelve a casarse, aunque ese acto sí fue un acto de adulterio, hay que entender algo: ese segundo matrimonio no es inválido, sigue siendo un matrimonio, sigue siendo un pacto. En esos casos, ¿qué pasa? El que se casó por segunda vez sí necesita arrepentirse ante Dios, ante su pareja actual, ante su primer esposo, su primera esposa. Pero de ese momento en adelante, ¿sabe qué? Si buscan glorificar a Dios en su matrimonio, Dios puede usar ese matrimonio para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor puede redimir cualquier relación. Aunque empiece ese segundo matrimonio como no debía haber empezado, Dios la puede utilizar si hay arrepentimiento y hay humildad. Entonces, el divorcio, el volver a casarse, hermanos, no es como un pecado imperdonable. No, la gracia de Dios es suficiente para sanar y para restaurar. Entonces, si hay alguien aquí que ha pasado por eso, un divorcio que no fue bíblico y se volvió a casar, si no te has arrepentido, te animo a arrepiéntete. Fue pecado, pero descansa en el poder de Cristo. Y si alguien pecó contra ti, perdona con la ayuda de Dios. Perdona. Y pide al Señor que te ayude a obedecerle y a honrarlo a Él de ahora en adelante. Y si estás en una situación donde aún hay esperanza para sanar ese matrimonio, para redimirlo, te quiero animar, considera esa opción. Porque es una imagen poderosa del Evangelio y del amor de Dios. Considera esa opción. Hay mucho más, hermanos, que se puede decir aquí. No hay tiempo suficiente. Se puede acercar en confianza si tiene más preguntas. Me puede contactar en la semana. Pero ahora vamos a seguir. Después de su enseñanza, los discípulos de Jesús, ya los fariseos se desaparecieron. Ya ellos no tienen más que decir. Pero los discípulos de Jesús ahora hacen un comentario muy interesante. Eso nos lleva al tercer punto número 3. Al igual que el matrimonio, la soltería también puede traer mucha gloria a Dios.
después de escuchar lo precioso que es el matrimonio, y después de escuchar que el matrimonio debe ser algo permanente de toda la vida, mira cómo respondieron los discípulos. Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, entendieron ellos correctamente que el matrimonio es algo serio, que el pacto del matrimonio es algo serio, es un compromiso de toda la vida. Uno no se puede salir de ella porque le da la gana de un día para otro. Entonces, a causa de ello, algunos de los discípulos pensaron, mira, yo creo que es mejor uno mantenerse soltero, nunca casarse. Y mira lo que es interesante. Jesús no trata de convencerlos a que se casen. Jesús no dice, no pienses así, el matrimonio es lo mejor que hay. Sí, debe casarte, no tengas miedo. No le habla así, sino que afirma lo que acabaron de decir, versículo 11. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. En otras palabras, tienes razón. Tienes razón. Puede ser que es mejor no casarse, pero no todo el mundo, no todas las personas son llamados a vivir una vida de soltería. Y esto lo vimos ahorita en la lectura. Sí, una vida de soltería puede ser ideal, pero no es para todos. Solamente para las personas a quien Dios le ha dado la gracia de vivir así. Pero ¿por qué puede ser ideal eso? ¿Por qué puede ser ideal una vida de soltería? Primera de Corintios 7 lo dice, y Jesús también lo menciona aquí, versículo 12, por causa del reino de los cielos. La soltería permite a las personas dar más de su tiempo, más de su energía, más de sus recursos para la obra del Evangelio y para el reino de Dios. Entonces Jesús utiliza como un ejemplo aquí de los solteros con los eunucos. Comienza a hablar de los diferentes ejemplos de por qué las personas escogen la soltería. Por ejemplo, hay eunucos que son casados, que nacen así. A lo que se está refiriendo es que hay personas que a veces nacen con deformidades físicas y por eso deciden no casarse. Hay personas que nacen con deseos que son inapropiados con el mismo sexo y escogen mantenerse soltero para honrar a Dios. Hay otros eunucos, dice aquí Jesús, que son hechos eunucos por otros hombres. Y eso es un recordatorio que nosotros vivimos en un mundo sumamente pecaminoso. Porque habían casos donde un hombre o una mujer puede herir tanto a otra persona que ya ellos no pueden tener hijos. Y en esos casos había muchas personas que deciden quedarse soltero o soltera. Pero después Jesús habla de un tercer eunuco y habla de una persona que simplemente escoge, decide quedarse soltero o soltera para dar su vida en servicio al Señor, para así servir y vivir para el reino de Dios. Y puede ser que hay personas aquí que son solteros que dicen, yo te escucho, pero para mí eso no es una opción. Si tú sientes así, puede ser porque Dios no te está dando la gracia. Esto no es para todos. Él no da la gracia a todos para vivir de esta forma. Pero es importante entender, sí, el matrimonio es una gran bendición y el matrimonio nos puede traer mucho gozo. Y el matrimonio Dios lo utiliza para glorificar a Dios. Pero ¿sabes qué? La soltería también puede traer mucho gozo. Y la soltería Dios también la puede utilizar para traer mucha gloria a Dios. Es importante tener eso en la mente, hermanos. Cuando vemos a nuestros hermanos o hermanas solteros o solteras, no debemos tratarles como que, mira, ¿cuándo te vas a casar? Debes casarte ya. No, puede ser que Dios le ha dado la gracia para vivir así. Y si es así, gloria a Dios. Porque ese hermano o hermana tiene más tiempo que nosotros para glorificar al Señor en su vida. Entonces no debemos ver la soltería como si es una enfermedad. No lo es. Dios la puede utilizar grandemente. Y si no me crees, miren a Jesucristo, que se mantuvo soltero para obedecer y servir a su Padre. ¿Qué mejor ejemplo hay que ese? No hay. Escogió vivir soltero para dedicar todo su tiempo para servir a su Padre y glorificar a Dios.
Entonces, a la luz de esto, yo le quiero animar a todos, sean solteros, solteras aquí, no vea este tiempo en tu vida como que esto es tiempo perdido. Eso es una mentira del diablo. Tú no estás desperdiciando tu tiempo para nada. Y este tiempo en tu vida, tampoco quiero que lo veas como que, bueno, este es el tiempo que Dios me está preparando para mi pareja. Sí, es cierto, puede ser que Dios te está preparando para un futuro esposo y esposa, está bien. Pero te quiero animar a que veas este tiempo de soltería en tu vida como una gran oportunidad de Dios para traer gloria a su nombre, para desgastarte para su iglesia y para su reino. Los que estaban aquí la semana pasada y escucharon ese sermón de cómo la iglesia es familia en Cristo, pues mira, este tiempo que estás solo o sola, véalo como un tiempo que Dios te ha dado para invertir y servir y amar a tu familia en Cristo. Dios utiliza la soltería también para traer mucha gloria a su nombre. Y saben qué, hermanos, al final del día, ni el matrimonio ni la soltería es lo más importante en nuestras vidas. ¿Cuál es lo más importante en nuestras vidas? Vivir para la gloria de aquel que nos sacó. Vivir en obediencia y humildad y servir a aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. El Evangelio de Cristo es de primera importancia. Por eso el Evangelio es la meta final del matrimonio. Es por el Evangelio que a veces Dios llama a algunos a quedarse soltero. ¿Por qué? Para que puedan glorificar a Dios por medio de predicar el Evangelio. El Evangelio es de primera importancia y es sumamente importante que nunca se nos olvide esa verdad. Sean casados o solteros, nuestro primer llamado es vivir en sujeción a nuestro Rey y con la ayuda del Espíritu Santo traer gloria a su nombre. Y gloria a Dios. ¿Sabe por qué tú y yo tenemos la capacidad de hacer eso? Porque nuestro Salvador, nuestro esposo, nos rescató aún cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos amó, nos salvó y promete estar con nosotros hasta el final. Gloria a Dios por ese gran esposo que tenemos. Vamos a utilizar nuestras vidas para traer honra a su nombre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más, Señor. Tu palabra es buena, es perfecta. Gracias porque tú utilizas tu palabra, Señor, para ayudarnos a entender cómo tú ves las cosas, cómo tú has diseñado las cosas. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que por medio de tu palabra, por medio de tu evangelio, que tú traigas sanidad donde hace falta la sanidad, fortaleza donde hace falta la fortaleza. Y Señor, también la esperanza. Acuérdanos de la esperanza que tenemos por lo que Cristo hizo con nosotros. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu amor para con nosotros, que es paciente y que dura para siempre. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y cantar una vez más.